Saludos amigos de YouTube, les habla una vez más su amigo Marcos Quispe desde Bolivia con un nuevo video, esta vez sobre conjuntos, nuevamente sobre lo que es conjuntos numéricos. En este asunto a veces hay demasiada controversia o algunos malos entendidos y vamos a tratar de corregirlo ahora y bueno, entender claramente los diferentes tipos de conjuntos que hay y cuando los escuchemos poder comprender con claridad lo que tenemos que hacer. Ya, comencemos. Entre los conjuntos numéricos tenemos varios. Comencemos por los naturales. Los naturales son todos aquellos números positivos que sirven para contar. Son todos aquellos números que se usan para contar. Y se los incluye del 1 en adelante. Hay una controversia entre algunos autores que dicen que el 0 se incluye y otros no. Pero yo en este caso me quedo con el argumento de que el 0 no entra en el conjunto de los naturales. Si la definición es que se utilizan para contar, el 0 es un valor neutro que no sirve para contar, ¿cierto? Entonces, por ahora entendamos que los naturales son aquellos números que se usan para contar del 1 en adelante, hasta el infinito. Los números enteros son aquellos números positivos y negativos, incluyendo el 0. Ahora aquí ya el 0 está incluido y los negativos de los naturales. Por lo tanto, los enteros son desde el menos infinito hasta el más infinito, pero todos los números redondeados enteros, incluyendo el 0. Los números racionales. Es un conjunto, los racionales, el conjunto formado por todos los enteros y todos aquellos números que se pueden representar como fracción. Pero la fracción debe ser compuesta por dos números, en el numerador un entero y en el denominador otro entero. Es decir, los racionales son aquellos números que pueden representarse como fracción de dos enteros, pero el denominador sí debe ser diferente de 0. ¿Ya? Veamos algunos ejemplos. Menos 2 es un racional, sí, porque menos 2 es igual a menos 2 sobre 1. ¿Se puede representar este menos 2 como fracción? Sí, por eso es un número racional. 5 igual 5 se puede representar como fracción? Sí, 5 sobre 1. Un sexto. Los racionales son todos aquellos números que se pueden representar como fracción. Esto ya es una fracción de hecho y sus componentes del numerador y denominador son enteros. Muy bien. Menos 31 sobre 4. Sí, es igual a una fracción de dos enteros, es un racional. 8 sobre 111 un racional. 0.125 es un racional. ¿Por qué? Porque tiene su equivalente en una fracción. Es decir, tiene su equivalente en una expresión fraccionaria de un numerador y denominador. Veámoslo más claro, el 1.5. El 1.5 se puede representar como fracción y es igual a ¿qué? A 3 sobre 2. 3 sobre 2 es igual a 1.5, por lo tanto este número con decimal es un número racional, ¿ya? Al igual que 1.125. Bien, aquí tenemos algunos ejemplos también. Ya vimos el 5. El 1.75 tiene su equivalente en fracción igual a 7 sobre 4. ¿Es un racional? Sí. El 0.001 es una fracción, sí. Es igual a 1 sobre 1000. Entonces fíjense, estos números con decimales, si tienen su equivalente en fracción, son racionales. Raíz de 2 es un número racional, no. ¿Por qué? Porque la raíz de 2 no hay forma de expresarlo como una fracción de dos enteros. No se puede escribir en forma de fracción. Y hay muchos números así que no son racionales. Esos se llaman irracionales, pero lo vamos a ver luego. También a este conjunto corresponden los números periódicos. ¿Han escuchado alguna vez, me imagino, hablar de los números periódicos? Y a veces el docente no saca de dudas o no es bien claro en ese asunto, así que vamos a ver eso. Un número decimal periódico es un número racional caracterizado por tener un periodo. ¿A qué se conoce como un periodo? A las cifras que se repiten indefinidamente.
son cifras que se repiten muchas veces. En la parte decimal, claro. Este periodo puede constar de una o varias cifras, como decíamos. Por ejemplo, fíjense, expresiones como 0.33333 y a veces sigue hasta el infinito, tiene su equivalente en fracción. Y sabemos que esto es igual a 1/3, 1 sobre 3. 0.58333, si ustedes se fijan dónde está el periodo, aquí el 3 se repite muchas veces después del 58. Entonces esto tiene su equivalente en fracción, entonces es 7 sobre 2. Este es un número periódico. Los números periódicos, como habéis visto, se caracterizan por tener una o varias cifras después del punto decimal que se repiten consecutivamente, indefinidamente. Y aquí vemos que se está repitiendo. En muchos casos el periodo se puede representar escribiendo un arco encima de las cifras repetidas. Es para no volver a escribir las mismas cifras repetidas muchas veces. Como vemos acá, 0.666 es igual a 2/3 en fracción. Pero esto podemos representarlo con 0.6 y como el 6 es el que se repite, encima del 6 le ponemos un tipo, una barrita o algo. Generalmente los docentes le ponen una rayita. Yo le puse algo así, ¿ya? Otro ejemplo, 1.0909. ¿Qué es lo que se repite? 0909. Entonces, 1.09 y encima del 09 le pongo una rayita. Eso tiene su equivalente en fracción y es 12 sobre 11. Entonces, cuando en nuestros ejemplos veamos números así con decimales que se repiten consecutivamente, muchas veces, eso es un número periódico. ¿Tendrá su equivalente en fracción? Sí, tal vez no nos pida hallarlo, pero si es un número periódico, con seguridad esto es un número racional. ¿Ya? Vemos otros ejemplos acá. 1 sobre 9, por ejemplo, es igual a 0.1111. Esto pueden representarlo encima del 1 con una rayita y no escriben todo esto. 1 sobre 7, fíjense bien, 0.142857, 142857. Hay cifras que se repiten. ¿Cuál es la que se repite? 142857. Se repite, 142857 se repite y se sigue repitiendo. Todos estas 6 cifras son el periodo, ¿ya? Entonces encima de todos estos 6 cifras podemos ponerle una raya también, como en los otros ejemplos, y ya no seguir anotando porque es un poco moroso. 0.333 podemos hacerlo como mismo acá, con 0.3 encima una rayita. 0.074074 y vemos cuál es el periodo, 0.74. Encima del 0.74 podemos poner una rayita y representarlo así, de esta forma como en el anterior caso. Bien, algunos de los ejemplos, pero para que ustedes tengan en cuenta. Los números racionales, grábenselo bien, son todos aquellos números que se pueden representar como fracción. Acá vimos varios ejemplos y no solo eso, los enteros también se pueden representar como fracción. Además que incluye a los números periódicos. Los números periódicos se caracterizan por tener una o varias cifras que se repiten indefinidamente, es decir, muchas veces se repiten. Aquí hemos visto que el 3 se repite muchas veces, otra vuelta el 3, el 58 no es parte del decimal periódico, sino el 3. Y otros ejemplos como acá, varias cifras, que hay 6 cifras, 14, 28, 57, eso es lo que se repite indefinidamente. No se olviden, un número periódico, aquel número con decimales que tiene una o varias cifras que se repiten indefinidamente. ¿Listo? Que les quede claro, pues más adelante vamos a hacer ejemplos usando estos conjuntos y para que le entendamos correctamente. Los irracionales, aquí vamos. Los irracionales es lo contrario de los racionales. Son todos aquellos números que no se pueden representar como fracción. Hace rato habíamos visto que raíz de 2 no se puede representar como fracción. Justamente raíz de 2 es un número irracional. Sus decimales no tienen cifra periódica y, bueno, no podemos representar raíz de 2 como una fracción. No se puede. Raíz de 31 tampoco, raíz de 999 tampoco. Si les digo raíz de 9, eso es 3. Obviamente es un número racional, ¿no? Entonces, hay ciertas raíces, muchas,
que no se pueden representar como fracción. No solo raíces, sino por ejemplo pi, un valor constante. Esto no tiene decimal periódico, no se puede representar como fracción pi. Otro, la constante e de Euler, 2.718, y si se fijan sus decimales que tiene, no es periódico. Esto no se puede representar como fracción. Y en fin, hay muchos más ejemplos, pero algunos de ellos para que ustedes vean que valores como estos no se pueden representar como fracción. Esos son los números irracionales. Los números reales son aquellos números racionales e irracionales. Yo diría, es la unión de los racionales e irracionales, ambos al mismo tiempo. Entonces ahí entran todos, entran los naturales, los enteros, los racionales, irracionales, catapi, la constante de Euler. Acá tenemos un racional, acá tenemos un racional también, un entero, sí. Los reales incluye todo, excepto los imaginarios. Veamos qué son los imaginarios. Los números imaginarios son aquellos que tienen la forma de b sub b i, donde i es igual a raíz de menos 1. ¿Qué significa esto? Veamos. Raíz de 5, 4i, i representa raíz de menos 1. Raíz de menos 1 justamente vendría a ser i, y b vendría a ser 1, por decirlo así. Pero fíjense, los números imaginarios son aquellos donde hay un valor que representa raíz de menos 1. Sabemos que no hay raíz par de números negativos. No hay raíz de menos 1, no existe. Por eso es que esto se le denomina imaginario, un número imaginario, ¿ya? Bien, entonces estos son algunos ejemplos de números imaginarios. Veamos una tablita para que ustedes la resuelvan si hemos entendido y comprendido. ¿Qué vamos a hacer acá? Fíjense que tengo una serie de números y deben en cada columna decir si es o no, si pertenece o no a ese conjunto. Por ejemplo, el 0.5. Intentemos resolver. El 0.5 ¿pertenece a los naturales? No. Sabemos que los naturales son solo aquellos que se usan para contar. ¿Pertenece a los enteros? No. Los enteros son números redondeados siempre, negativos o positivos, incluyendo el 0. Por lo tanto, no es un número entero. ¿Es un racional? Sí. 0.5 es un racional. ¿Tiene su representación en fracción? Sí, es igual a 1 sobre 2, ¿no? Un medio. Por lo tanto, es un número racional. Sí, 0.5 es igual a un medio. ¿Es un número irracional? No, porque se puede representar como fracción. Por eso no es un número irracional. ¿Es un número real? Sí, habíamos dicho que los reales incluyen todos los conjuntos anteriores, por lo tanto es un real. ¿Es un número imaginario? No, no tiene la forma de raíz de menos 1, por lo tanto no es un número imaginario. Ahora, tal como hicimos el primero, ustedes detengan el video, no continúen porque abajo les voy a mostrar la solución en unos momentos. Intenten resolverlo por su propia cuenta, así conscientemente. Esto les va a ayudar a tener una práctica ya para que cuando tengamos más adelante problemas con estos tipos de conjuntos, algunos ejemplos, no tengamos dudas o ya le entendamos bien a los conjuntos numéricos. ¿Ya? Detengan el video unos momentos, yo voy a hacer un stop de 5 y luego vemos la solución. Bien, voy a pensar que lo han hecho conscientemente y que solo van a comparar para ver si se equivocaron. ¿Ya? Ok, ¿quieren ver la solución? Sí, me imagino que sí quieren ver la solución. Ok, aquí está la solución. Bien, comparen. ¿El menos 3 es un natural? No, porque los naturales son solo los positivos que se usan para contar. Los enteros, positivos, negativos, sí, incluye. El menos 3 es un entero. ¿Es un racional? Sí, el menos 3 se puede representar como fracción. Entonces no es un racional. ¿Es un real? Sí. ¿Es un imaginario? No. ¿Raíz de 2 es un natural? No. ¿Es un entero? No. ¿Es un racional? No, porque no se puede representar como fracción. ¿Es un irracional? Sí. Justo la característica de los irracionales son los que no se pueden representar como fracción. ¿Es un real?
Sí, los reales son todos los anteriores conjuntos, habíamos dicho, ¿no? Incluye todos los anteriores. ¿Es un imaginario? No, no tiene raíz de menos 1. El 130, imagino que ya lo harán. El 11 sobre 12 igual. Esto igual, esto igual. El 3.3333 es un número periódico. Y los periódicos corresponden a los racionales. Es un racional. No es un entero, no es un natural, no es un irracional, es un real y no es un imaginario. Bien, otro. Raíz de 3 sobre 2. ¿Es un natural? No. ¿Entero? No. ¿Es un racional? Seguro que algunos le pusieron que sí, porque está como fracción. El concepto de las racionales es todo aquel número que se puede representar como fracción, pero nunca olviden fracción de dos números enteros. Si ustedes se fijan, en el numerador tenemos un número que no es un entero. En el denominador sí, pero en el numerador no. Por consecuencia de esto, esta expresión numérica, esta fracción, no es un racional. Los racionales, acuérdense bien, son aquellos que se pueden representar como fracción, pero de dos enteros. Y en este caso el numerador no cumple. Por lo tanto, no es un racional. ¿Es un irracional? Sí, es un irracional. ¿4 sobre 2? Si no es un racional, es un irracional. Repito una vez más por si alguien quedó con la duda. No es un racional porque los racionales son fracciones compuestas de dos enteros. Ahora, si quieren, pueden intentar representarlo como dos enteros. ¿Raíz de 3 pueden representarlo como un entero? No, ni idea. Por eso es que esto no es un racional, sino un irracional. 4 sobre 2, ¿es un natural? Sí, porque 4 dividido entre 2 es 2. ¿Es un entero? Sí. 4 dividido entre 2 es un entero. ¿Es un racional? Sí, ya está en su forma. Fíjense que esta es una fracción de dos enteros. Correcto, eso es un racional. ¿Es un irracional? No. Si es un racional, no es un irracional. ¿Es un real? Sí. Los reales incluyen todos los anteriores conjuntos. ¿Es un imaginario? No. ¿Raíz de 3 es un imaginario? Sí. Es un imaginario. Pero veamos por qué. No es ninguno de los anteriores conjuntos, pero sí es un imaginario. Les muestro la explicación de por qué es un imaginario. Veamos. Raíz de menos 3 es igual a dentro 3 por menos 1. La raíz lo distribuyo para ambos, raíz de 3 y raíz de menos 1. Donde menos 1 aquí es igual a i de imaginario. Entonces tengo raíz de 3 por i, que es el imaginario. Entonces por eso raíz de menos 3 es un imaginario. No se puede representar, no es un real ni ninguno de los anteriores. Bien, si lo han hecho conscientemente y lo han hecho bien, felicidades. Y si se han equivocado en alguno, no se preocupen. Al principio cuesta un poquito, pero estoy seguro que después de esto no van a tener duda en cuanto a los conjuntos. Un ejemplito más con diagrama de Venn-Euler, aprovechando que conocemos tal vez esto un poco. ¿Cómo representamos los conjuntos en diagrama de Venn-Euler? ¿Se acuerdan lo que dijimos al principio? Hagámoslo. Vean ahí qué bonito. Vamos por partes. Yo digo, primero, para mí, el primer conjunto que va es los naturales. Segundo, el segundo conjunto que iría para mí es el de los enteros. A ver, veamos. Ok, el segundo conjunto que para mí iría sería el entero. Acuérdense de lo que habíamos visto, los enteros son todos los naturales positivos, incluyendo los negativos y el cero. Por lo tanto, el conjunto de los enteros incluye al conjunto de los naturales. En otras palabras, los naturales es subconjunto de los enteros. Está dentro del conjunto de los enteros. Bien, siguiente, los racionales. Habíamos visto que los racionales, vamos a hacerlo con otro colorcito. Ok. Los racionales se representa con una Q generalmente. Ok.
Los racionales. Bien, estos son los racionales. Los racionales incluyen los enteros, obviamente los naturales, y todos aquellos que se pueden representar como fracción, incluyendo los periódicos, ¿no? Ok. Otro. Vean, ahora nos faltan los irracionales, ¿no? Sí, los irracionales. Veamos los irracionales. Vamos a hacerlo así. Si ustedes se fijan, los irracionales es todo lo opuesto a los racionales. Lo que no es racional es irracional, ¿cierto? Bien. Entonces son conjuntos disjuntos, no tienen nada en común. ¿Ya? Bien, entonces... Ahora nos falta otro, ¿no? El de los reales. ¿Qué dice el de los reales? Vamos a hacerlo con otro colorcito. A ver, veamos. Este. Bien. El de los reales. El de los reales habíamos visto que es todos los racionales y todos los irracionales. Es la unión de ambos. Los reales es la unión de ambos, ¿no? Bien, y el último conjunto que hemos visto también que nos falta es el de... el de los imaginarios, ¿no? Ok, el de los imaginarios. Correcto. Entonces, en términos de diagrama de Venn, la representación de los conjuntos numéricos sería esa. Y bueno, hay un conjunto más que no les expliqué para no complicarlo, porque la idea no es complicar la vida, sino que entiendan lo poco que estamos viendo, pero que se entienda. El término de los números complejos incluye todo, pero ese es otro punto, otra explicación que en un momento tal vez la haremos, pero no ahora. Por ahora me interesa que con esto, si se entiende bien, no vamos a tener problemas cuando veamos ejemplos más adelante con conjuntos numéricos. Se va a entender bien claro cuándo es un racional, cuándo es un irracional, un real, un imaginario, un entero, un natural. Ese es el objetivo de este video. Bueno amigos, espero que les haya podido ayudar bastante. Siempre en mi vida de auxiliar he visto que muchos compañeros tienen a veces, o muchos amigos, tienen inquietudes incluso en los conjuntos, más que todo en los racionales e irracionales. Ahí es donde más tienen un poco de dudas. Así que espero que con este video haya podido aclararles las dudas y bueno, desearles éxito en el futuro y que les vaya bien. No olviden darle un me gusta al video si lo están viendo en YouTube, comentar por favor sus comentarios, sus observaciones, por favor, si hay algo, no hay problema, no tengo por qué enojarme. Sus comentarios, sus me gusta, lo que comparten con sus amigos nos motivan a seguir haciendo más videos. Bueno, conmigo será hasta una próxima ocasión. Se despide su amigo Marco, hasta la próxima.